Bien, vamos a hacer una práctica juntos de Qigong. Qi es energía, Kung trabajo. ¿Quién no trabaja con la energía? La energía es el aire, el aliento. Hay gente que dice, yo es que no creo en eso de la energía. No hay misterio. El aliento mismo es la energía que nos da la vida a todos. Así que lo que vamos a hacer es poner en marcha nuestros canales, nuestros meridianos, órganos, entrañas, glándulas, tendones y de forma relajada dejar que todo eso circule bien en armonía, unificando nuestra mente y nuestro cuerpo con un equilibrio armónico. Voy a sacudir la pierna izquierda y voy a trabajar el equilibrio con la derecha. Trato de relajar el nervio ciático, el psoas, toda la zona de la ingle y soltar hacia el pie sin forzar la rodilla. Muy suave. Veréis que los dos hemisferios tendrán que buscar equilibrio para no caernos. Por lo tanto, esto va a estar haciendo que la mente no esté tan pensante, no esté dando tantas vueltas a los pensamientos. Cambia. Unifico bien el equilibrio en la pierna izquierda y ahora suelto la derecha. Voy liberando la pierna derecha de tensiones y el nervio ciático. Activo el retorno. Bien, si alguien se cansa, pone el pie en el suelo y luego continúa. Cuando ya he hecho un ratito esta otra pierna, giro hacia adentro. Activa los canales. Fortalece el equilibrio y los tendones. Y cambio de pierna. Aflojad el vientre, el bajo vientre y los glúteos. Que no estén tensos. Y cambio de pierna, aflojando hacia afuera. Gira al revés. Veréis que podéis notar a veces al principio que se calientan los tendones. Cambia. O que el equilibrio me falla, pues me agarro un poquito a algún sitio, o si no, pues pongo el pie y lo subo otra vez. Bien. Ahora lo que voy a hacer es aflojar todo el cuerpo. Y voy a empezar a vibrar, soltando el cuerpo. Como el que sacude una manta para quitarle el polvo, pues así sacudo las entrañas. Afloja el bajo vientre, los diafragmas pélvico y urogenital. El diafragma superior también se relaja para no oprimir el pecho. Y voy relajando todo el cuerpo. En los momentos de angustia, de tensión, veréis que toda esta zona se colapsa. Incluso a veces el estómago se suelta, todo se queda ahí como mucha tensión en la zona del plexo. La garganta se crea un nudo y a nivel emocional generamos bloqueos en los diferentes chakras que lo que va a provocar son sensaciones de angustia muchas veces. Así que vamos a aflojar todas las entrañas, dejar que todo el tejido conjuntivo esté libre, suelto, sin tensiones. Relaja los trapecios. Aflojad pecho, espalda, las mandíbulas relajadas. Si notáis un poco de presión en el pecho, con el sonido del corazón, y hago un poquito este sonido hasta liberar las tensiones que en un momento puedan haber. Ya abordaremos ese tema. Relaja el pecho, el vientre, las entrañas, todo el cuerpo, los glúteos. Y voy aflojando. Con los talones ahora golpeo el suelo. Muevo los riñones, aparte de los demás órganos y entrañas. Voy moviendo los riñones, los brazos están relajados. De nuevo vuelvo a aplanar los pies y vuelvo a soltar. Afloja el vientre, las manos, las muñecas, activa la circulación por los brazos. Relaja. Si notáis un poquito de presión en el pecho, de vez en cuando el sonido ja, muy sutil, para relajar el corazón. Afloja el cuerpo y gira a un lado y a otro. Relajándose.
mirando al centro. De esa forma las cervicales trabajan de manera natural. Y voy relajándome a un lado y a otro como un muñeco de trapo, flojo, relajado. Los hombros, los codos, las muñecas, todo muy relajado. Estamos relajaditos, vuelvo a aflojar y voy a girar aquí. Sube y baja y gira hacia adelante, activando bien todo el cuerpo, moviéndolo relajado, afloja el vientre. Y ya cuando llevo un rato, vais a notar ahora que al aflojar, la energía va a empujar la sangre a todos los rincones. Vais a notar hormigueo, pinchazos hacia la yema de los dedos, lo cual va a ayudar también cuando hay problema, que no se formen artrosis, reumas, problemas de bloqueos, sino que podamos tener una buena circulación por todo el cuerpo. Bien, una vez ya hecho este movimiento, vamos a estirarnos y estirar todos los canales del cuerpo. Voy a inspirar tranquilamente, relaja el vientre y voy a tratar de sentir que la zona alta del pulmón se va llenando de luz y de energía. Expiro lentamente, los dedos se cruzan y van tras la nuca. Baja un poquito. Vuelvo a subir, inspirando y me pongo de puntillas, estirando todo el cuerpo. Respira normal para que no se fuerce la respiración. Y expira bajando los brazos lentamente. Respira normal. La respiración, hasta que no coja uno una respiración amplia y prolongada, pues puede costarle. Entonces, lo que hace es, cuando veáis que un ciclo agota un poco, lo dejáis. Vuelve a respirar normal hasta que el cuerpo se vaya habituando. Inspira de nuevo. Expira. Baja un poquito. Cruza los dedos y vuelve a inspirar. Mantiene de puntillas. Relaja el cuerpo. Expirar lentamente. Notaréis seguramente cómo hay un poco de calor ahora por el cuerpo, porque al estirar todos los meridianos llega la energía bien a todos los órganos. Este ejercicio os va a ayudar mucho también al pulmón. Tener en cuenta que el pulmón, cuando se aflige, lo que hace ahí dentro es un archivo de pena y de tristeza. Relaja, expira. Inspira subiendo. Y expira relajando. A medida que el pulmón va recogiendo pena y tristeza, cuando ya llega un momento en que hay tanta tensión ahí dentro, la forma que tiene el pulmón de sacar esas sensaciones llorando. Entonces la forma de llorar es una forma de limpiar las emociones. Y cuando ya la persona ha llorado, que ya prácticamente ha limpiado bastante, se le amplía el pecho y veréis que enseguida hace... El corazón ya puede entrar mejor el aire y el corazón se relaja. Bien, una vez más. Inspira. Expira. Inspira de nuevo. Pausa. Relaja tranquilamente. Si no me llega el ciclo, respiro normal. Bien. Y ahora lo que
voy a hacer es bombear el chi por todo el cuerpo. Vamos a bombear el chi de manera que activemos mucho más ahora la circulación. Si en este ejercicio, cuando empezamos, alguien nota que se marea un poquito, lo deja y ya se va incorporando poco a poco, porque va a producir mucho movimiento de energía y puede haber un poco de hiperventilación si estáis bloqueados. Con las rodillas dobladas, los pies, abro puntas y talones y doblo las rodillas. Al inspirar, traigo la energía de la tierra. Hace crecer los árboles, sube por las piernas. Saco la cadera, sube por la columna. Como un arco. Llega la energía hasta la nuca, como una esfera de luz. La garganta y el cuello estirados. Inspira por las fosas nasales. Expande la cabeza en luz, estimulando la glándula pineal y la hipófisis. Y esa luz baja por la médula. Toda la columna vertebral hacia abajo, curvo la postura como un embrión, como un feto. Y llega al coxis, y ahí me relajo, afloja el vientre y el bajo vientre respira normal. Inspirar por las piernas, columna, y llega a la cervical. Hace una pausa y si no, respira normal. Inspira de nuevo, expande la cabeza en luz. Esa expansión de luz estimula la pineal, la hipófisis, el tálamo, hipotálamo, todo el sistema nervioso central. Baja la luz por la columna vertebral. Hasta llegar al coxis, aflojando todo el cuerpo. Luego inspira, sube por la columna, estira bien el pecho, abre bien, estimula la glándula timo, la tiroides y paratiroides del cuello, el páncreas. Al inspirar se expande la luz en la cabeza y como si ese estímulo de esas glándulas pueden conectarse entre ellas, tiroides, paratiroides, el timo, las suprarrenales, el páncreas. Y así va a llegar incluso hasta ovarios y testículos. Toda la cadena de glándulas se estimulan entre sí. Baja el mentón al pecho y me relajo. Inspira de nuevo lentamente. Saca la cadera. Abre bien el pecho. Descongestiona. O hace una pausa. Si no puede, simplemente respira normal. Y luego de nuevo inspira. Expande en luz la cabeza. Baja la luz por la médula. Se relaja tranquilamente abajo un poquito, respirando normal, dejando esa luz imaginaria en el coxis, el último hueso de la columna. Sube de nuevo, bombea. Notaréis que el calor aumenta. Pausa. Inspira, expande de nuevo. Y expira bajando. Es un buen ejercicio para activar la memoria. Inspirar. Sube columna arriba. Abre el pecho. Inspira, expande. Expirar, baja. Relaja los brazos. Y afloja el cuerpo. Voy a descongestionar el pecho. Con el sonido del corazón, las manos giran
pongo la tensión entre los omóplatos y sale calor por detrás, son exceso de emociones acumuladas en el pecho. Dejadle que salga. El sonido sale solo, natural. Esto ayudará a desbloquear y descongestionar los nudos que se forman en el plexo, que bloquean el estómago y que generan a veces náuseas y tristeza, congoja. Relaja el cuerpo, afloja y deja todo el cuerpo relajado. Deja ir a un lado, deja ir al otro. Me voy a inclinar ligeramente, de izquierda a derecha, dejando todo el peso en un pie y luego en el otro para equilibrar los hemisferios del cerebro. Y dejo ir a un lado y dejo ir al otro. Y chequeo que no tenga tensión ni en el vientre, ni en los glúteos, ni en el pecho, ni en la espalda. Sentir como la densidad del chi va inundando el cuerpo de un lado a otro. Relaja la mente. Deja ir a un lado, deja ir al otro. Todo muy suelto, muy relajado. La mente centrada en el vientre, observando el movimiento del cuerpo. Los pensamientos se funden en la luz del vientre. Expande el vientre en luz. Como si pudieseis coger la luz del sol, de las estrellas, y una lluvia de átomos inunda todo el cuerpo como escaneándolo. Inspirando hasta el pecho, expiro dejando que toda esta corriente de luz, de energía, baje hacia la tierra, a través del cuerpo, saliendo por los pies. Como si pudiese llegar al núcleo, dejo que toda la fuerza electromagnética del núcleo venga hacia el vientre. Y relaja, expande la luz por todo el cuerpo. Pausa. El cuerpo se balancea adelante y atrás, activando el retorno y dejando que el chi circule por los tejidos conjuntivos. Hacia adelante de nuevo, expande, abre los brazos. Al inspirar atrae la luz, el cuerpo como un canal recibe esa luz por dentro y alrededor y limpia por dentro y nutre de energía. Expira bajando, sin tensión ninguna, canalizando esa energía hacia la tierra. Y vuelve desde el núcleo. Y al llegar al vientre, relaja y expande la luz. La reparte por todo el cuerpo. Se relaja en el vientre,
Se balancea ligeramente, adelante y atrás. De nuevo expande el cuerpo. Expande el vientre, abre el corazón y abraza a la energía como a un ser muy querido. Atrae su fuerza y la canaliza por todo el cuerpo. Hacia la tierra. Vuelve el chi. Desde el vientre se expande. Todo el cuerpo es luz. Relaja la mente dentro del vientre. Hay un pequeño balanceo, adelante y atrás. Muy relajado, muy tranquilo. Hacia adelante, expansión. Eleva los brazos. El cuerpo es como un canal. Conecta la energía del cielo con la tierra. Inspirar hacia abajo. Vuelve el chi hacia el vientre. Expande su luz. Relaja. Expansión. Inspira atrayendo. Si a alguien la respiración se le hace larga, respira normal. Y expira bajando. Con la mente guío la energía. Abre un poco los riñones para descongestionar la espalda y vuelve el chi. Al llegar al vientre, la luz se reparte por todo el cuerpo. Y vuelve la luz al vientre. Y relaja. Siente que todo lo que nos rodea es energía. Abre los poros y atrae toda la luz por los poros y por el ombligo. La luz entra hacia el vientre, toca el mimen justo detrás del ombligo y baja en diagonal, inundando la parte alta del útero, el cervix y por arriba de próstata y vejiga, los chicos. Deja ahí como una perla de energía grande. Relaja. Y todo el sol en el vientre. Expansión. Inspira, atrae la luz. Baja hacia abajo. Y relaja.
nosotros repostamos nuestro vientre de chi. Como nuestro depósito de energía. Relaja tranquilamente. De nuevo expande y al traer la energía, los chicos traeremos la mano derecha y las chicas la izquierda, tapando con la otra mano. Doblando bien las rodillitas, encajando el sacro hacia adentro, alineando la estructura, aflojando todo el cuerpo. Las manos, que están por debajo del ombligo, en el cervix y por arriba de próstata y vejiga los chicos, sienten como si el corazón latiese ahí dentro, como una luz latiendo, como un pulso. Centrando la energía y la mente, los 5 sentidos dentro. Y ese vientre, ese sol que tenemos ahí dentro, vamos a crear una expansión de luz por todo el cuerpo. Los chicos subiremos por la cadera izquierda y las chicas por la derecha. Daremos 36 expansiones de luz por todo el cuerpo. Ya explicaremos por qué en otros vídeos. Máxima expansión de 36 vueltas. Cambio las manos y siento que de toda esa expansión de luz vuelve energía de todo el cuerpo y alrededor hacia el vientre. En 24 espirales que vuelven al Tantien.
chi dentro. Como un pulso golpeando dentro del vientre, bajo las manos dentro. El cierre es importante para centrar bien la energía. Y ahí lo dejo. Frota las manos lentamente. Ligeros toques. Aceptancia. Las fisuras del cráneo como recolocándolas. La sien. Girando. Descongestiona estos puntos, estanques del viento, la vesícula biliar. Que cuando se congestiona la vesícula, estos puntos van a doler. Y la cabeza se va a estancar en la sien, el dolor. Los cantos de la nariz. Y las encías atrayendo sangre. Abriendo la boca, quita tensiones, por si apretáis los dientes. Muy suelta la mandíbula, con el hueco de la mano hace ventosa. Relaja el cuerpo. Masajea la oreja. Todo el cuerpo está reflejado en las orejas. Y el lóbulo. Cartílago. Las carótidas. La glándula timo en el pecho. Mueve un poquito el chi, los órganos, las entrañas, las costillas y en el bajo vientre hasta que notéis fresquito. Chicas, toda la zona de útero, ovarios, chicos, próstata, vejiga, toda esta zona golpeamos hasta que notéis que se refresca por dentro. El chi se mueve, muy agradable. Sube a la derecha, por el lado izquierdo, trapecio. Montículo. Pega un poquito. Intestino grueso. La mano. Ganglios. Costillas. Páncreas. Trapecio. Montículo. Bajando. Ganglios, costilla y el hígado, suave. Riñones. Donde se acumulan los miedos. Afloja el ritmo. Detrás del ombligo. Mueve la cadera. Y afloja esta parte. No se bloquee la energía y pueda ascender bien por el canal de la espalda. El sacro. Es posible que notéis calor al frotar el sacro con la yema de los dedos. Si hay calor hay que sacarlo de ahí, porque es energía estancada. Con los dedos cruzados y los pulgares frota el coxis. Hasta que salga calor también del coxis. Y el dorso de la mano hasta golpear el sacro que saque fresco. Se sienta una sensación de aire fresco por dentro. Si notáis pinchazo o dolor, hay estancamiento, hay energía. Glúteo. Volteado. Detrás.
Relaja el cuerpo para que el chi entre por todos los tejidos. Glúteos relajados. El gallo dorado sacude las plumas. Relaja. Y el corazón. Bien. Bueno, hemos hecho una práctica sencillita, pero que si aprovecháis va a ser muy útil, y podemos ir viendo otras prácticas a lo largo de este tiempo de retiro que tenemos todos. Estamos ahora viviendo un retiro en casa, cada uno. Muchas gracias.